Bueno, después de haber visto la presentación, ¿sí?, de la materia, si no lo hicieron, háganlo. Pasamos entonces a la unidad 1 de la materia, el comienzo, la primera clase ya de la materia, que es esta unidad 1, como les decía en el video anterior, tiene que ver justamente con algunos conceptos básicos que van a atravesar toda la materia y sobre los que vamos a volver en forma recurrente. En particular, la idea de hoy, de esta clase, es trabajar, profundizar un poco en un vínculo muy estrecho que hay entre el desarrollo capitalista, ¿sí?, y la industria o el proceso de industrialización. ¿Sí? La industria manufacturera, el proceso de industrialización. Como van a ver a lo largo de la materia, una de las preguntas centrales que va a atravesar esta materia es cómo nos industrializamos, en qué grado, a qué grado de industrialización hemos alcanzado, y justamente la centralidad de esta pregunta por la industria tiene que ver que efectivamente ha sido la gran protagonista, digamos, del desarrollo capitalista. Así que la idea de hoy es entender por qué es así, y vamos a trabajar a partir de el capítulo 14 y 15 del manual de Vidal Villa y Martínez Peinado que tienen en la bibliografía. Así que la idea es que esta clase sirva para seguir esa lectura, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a avanzar con esta pregunta acerca de, bueno, ¿cuál ha sido el vínculo entre el desarrollo capitalista y el desarrollo industrial? Primero, una aclaración que puede ser un poco básica, pero está bien detenernos en eso. ¿Qué entendemos por actividad industrial? Bueno, una actividad industrial es la transformación continua y a gran escala de materias primas en productos transportables, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de industria manufacturera justamente cuando se reúnan todas estas características que enuncia la definición, ¿sí? Es una transformación de materias primas en productos que se pueden transportar, que se pueden comercializar, ¿sí? Y que es una transformación que ocurre a gran escala, ¿sí? Sin ir más lejos, yo en mi casa, si preparo una torta, estoy tomando materias primas y transformándolas en un producto. Sin embargo, eso no es una industria, ¿sí? ¿Por qué es una industria? Bueno, porque no lo estoy haciendo a gran escala, ¿sí? Bueno, ¿y qué tiene de particularidad, o qué tiene esta actividad industrial de particular que la hace tan atractiva para el desarrollo capitalista? Justamente que, sobre todo a partir de este rasgo de hacerse a gran escala y de generar productos que son transportables y comercializables, ofrece muy buenas condiciones para lo que llamamos reproducción ampliada del capital, ¿sí? Es decir, la industria crea valor y crea plusvalía. Se deberían acordar de algunas materias que ya cursaron, algunas de estas definiciones, ¿sí?, que tienen que ver fundamentalmente con las perspectivas marxistas, que básicamente, cuando hablan de reproducción ampliada del capital, lo que estamos diciendo es que un inversor, un capitalista que invierte una cierta cantidad de dinero en comprar materias primas y en pagar a la fuerza de trabajo, eso se pone a producir, ¿sí?, se desarrolla el proceso productivo y finalmente cuando ese producto se comercializa, el monto de dinero total que genera es mayor a el monto de dinero que había invertido ese capitalista, ¿sí? Es una reproducción ampliada del capital, la idea de que se pone una cierta suma de dinero en ese proceso productivo y lo que genera es un monto de dinero mayor, ¿sí? Eso explicado a muy, muy grandes rasgos. Justamente lo que va a explicar Marx y un poco lo que surge a partir de la teoría del valor, en particular la teoría del valor trabajo, es que la explicación por la cual ese dinero final es mayor que el dinero inicial es porque el proceso de trabajo, los trabajadores crean algo que se llama plusvalía, ¿sí? Crean más valor de lo que necesitan para reproducir la fuerza de trabajo, es decir, y que por ende que es lo que el capitalista les paga, el salario, ¿sí? No se marean igual con esto si no lo vieron en materias anteriores, ¿sí? Es simplemente un pequeño refrescar a quienes ya vieron esto.
Lo interesante, lo particular de esto es que la industria, justamente por este funcionamiento a gran escala, genera grandes oportunidades de reproducir el capital en forma ampliada y por ende, para el capitalista, de ser un capitalista. ¿Sí? Básicamente esto de poner su dinero a circular y generar cada vez más y más dinero. Que de eso se trata el capitalismo, para el capitalista. Bien, bueno, ahora, en la industria, digamos, en la historia del capitalismo, ¿sí? Han habido diferentes fases de industrialización. Y lo que los autores que vemos para esta clase proponen analizar es tres cuestiones centrales acerca. Dicen, bueno, en realidad estas fases de industrialización a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, llegando al siglo XXI, se pueden diferenciar fundamentalmente a partir de tres cuestiones. Una es el ámbito tecnológico, ¿sí? Los medios de producción y las materias primas. ¿Sí? ¿Con qué se produce en términos de medios de producción, es decir, que vendrían a ser las maquinarias, ¿sí? Y las materias primas con las cuales se produce? Y esto va a estar muy asociado a un concepto que es central en la materia, que es el concepto de cambio técnico. ¿Sí? Un cambio técnico es justamente eso, un cambio en cuáles son los medios de producción, el tipo de medio de producción que se utiliza y el tipo de materia prima que se utiliza. Y acá es importante distinguir dos cosas, digamos, dos conceptos que a veces usamos en forma coloquial, digamos, lo usamos en forma indistinta y en realidad son dos cosas distintas en la teoría económica. Uno es hablar de un invento, ¿sí? Un invento, el descubrimiento de algo nuevo, de una nueva manera de hacer las cosas, de un nuevo producto, digamos, de un nuevo producto, una nueva cosa. Y otro concepto es una innovación. Y son un poco distintos, ¿por qué? Porque una innovación es un invento, ¿sí? Pero un invento que puede explotarse, digamos, que puede dar una explotación económica. Es decir, digamos, un invento que, por ejemplo, lo podemos aplicar a un proceso productivo para hacer ese proceso productivo más eficiente. Eso es una innovación. O un invento que se puede utilizar para generar un nuevo producto comercializable. Eso es una innovación, ¿sí? Ahora, sin esa explotación económica del invento, no hablamos de innovación, ¿sí? Esto es bastante central, digo, porque después en las discusiones acerca de cuánto se innova, cuánto no se innova, justamente lo central es que para que estemos hablando de innovación, lo que tiene que haber es una cierta capacidad para hacer una explotación económica de ese invento, ¿sí? Si desarrollamos una patente, un producto fantástico, pero lo patenta, ¿sí? Una empresa, digamos, no sé, encontramos la vacuna para el coronavirus, pero esa vacuna para el coronavirus la patenta un laboratorio extranjero que es el que la va a comercializar. Bueno, la innovación, ¿sí? Como tal, va a ser apropiada por el laboratorio extranjero, por más que el invento sea local. Para dar un ejemplo más que nos resulte cotidiano. Bien, entonces este es un aspecto central, el ámbito tecnológico. Otro aspecto central es cómo se organiza la fuerza de trabajo. ¿Sí? Ahora vamos a ver brevemente, pero esto quizás sobre todo a quienes estudian relaciones del trabajo les va a sonar más conocido, pero por ejemplo cuando hablamos del Fordismo, ¿sí? Como una etapa del desarrollo industrial y en particular una etapa del capitalismo, bueno, ese nombre Fordismo tiene que ver justamente con cómo se organizaba el trabajo, esta forma que surge, digamos, en las fábricas Ford, pero que luego se lleva a todas las industrias. Y responde justamente a eso, ese nombre, a una forma de organizar el trabajo. Y la tercera cuestión es cómo se adapta el consumo a esas formas de producción, a esas nuevas formas de producción industrial, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo entonces cuenta la historia? Ahí estamos para arriba. La historia del capitalismo y la historia de la industria, cómo cuentan Martínez Peinado y Vidal Villa esta historia. Ellos dicen, bueno, podemos trazar como tres grandes etapas, muy grandes etapas. Después, nosotros en la materia vamos a entrar más específicamente en algunas partes de esto, porque sobre todo la primera no la vamos a ver, pero
ellos distinguen tres etapas. La primera revolución industrial, de 1760 a 1840, la segunda revolución industrial de 1850 a 1970 y la fase en la que estaríamos hoy, que comienza en la década del 80 y dura hasta hoy, que es la etapa de la revolución de las TICs, ¿sí? De las tecnologías de la información y la comunicación, que por ejemplo nos permiten hoy a la distancia poder seguir comunicados. Y vamos a caracterizar cada una justamente a partir del desarrollo tecnológico y la organización del proceso de trabajo. ¿Qué ocurrió en la primera revolución industrial? Bueno, fue central para esta primera revolución industrial el uso del carbón como fuente energética y una máquina en particular que fue la máquina de vapor, ¿sí? En términos de organización del proceso de trabajo, la transformación central fue el pase del taller artesano, ¿sí? Donde el artesano trabajaba solo en su taller, solo con sus aprendices en el taller, a la aglomeración de los trabajadores en lo que llamamos fábrica, en la fábrica taller, ¿sí? Esta es una de las transformaciones más grandes, digamos, y que en términos históricos, en la organización del proceso de trabajo, y que es una transformación fundante del capitalismo, ¿sí? En la segunda revolución industrial, los desarrollos tecnológicos centrales fueron el uso del petróleo, es decir, nuevamente combustibles fósiles, pero un combustible fósil con mucha más eficiencia respecto al carbón, la electricidad, el maquinismo, ¿sí? La incorporación ya de la máquina en el proceso productivo y la química inorgánica. De hecho, esta es la etapa del auge, por ejemplo, de la petroquímica, ¿sí? Los plásticos, bueno, todo eso es todo química inorgánica. La industria farmacéutica de síntesis química, después ahora existe la biofarma, pero en aquel momento la industria farmacéutica tradicional es esto, es química inorgánica. Y en términos de organización del proceso de trabajo, la fábrica mecanizada, el surgimiento de las cadenas de montaje, ¿sí? Que va a transformar por completo el proceso productivo porque va a regular, disciplinar los tiempos de trabajo de una manera que antes, ¿sí? no existía, y la dirección científica del trabajo lo conocemos como Taylorismo, ¿sí? Finalmente, la revolución de las TICs, donde el desarrollo tecnológico central ha sido la microelectrónica, la informática y la biogenética, ¿sí? Esta posibilidad, por ejemplo, que ha transformado por completo también sectores como el agro, ¿sí? Y la forma de organizar el trabajo va a ser caracterizada por esta producción flexible, just in time, ¿sí? Lo conocemos también como toyotismo, y sobre todo la incorporación de la robotización que tiende a reemplazar trabajadores por máquinas. ¿Por qué es central mirar estas dos cosas juntas, ¿no? El desarrollo tecnológico y la organización del proceso de trabajo? Bueno, porque lo que guía el cambio técnico es justamente la necesidad de apropiarse de plusvalía extraordinaria, ¿sí? De sustituir lo que llamamos trabajo vivo, trabajadores, por trabajo muerto, ¿sí? Que son las máquinas, que fueron generadas por trabajadores y por eso le llamamos trabajo muerto, pero en tiempos pasados, ¿sí? Hoy son trabajo muerto, son maquinarias. Y justamente, digamos, ¿por qué? Porque bueno, estos cambios redundan en la reducción de costos y de mayor apropiación de ganancias, ¿sí? Se plasman aumentos de productividad, pero ese aumento de productividad fundamentalmente quiere decir eso, mayor ganancia para el capitalista. Lo que los autores un poco nos buscan advertirnos con esto es que la técnica no es neutral, ¿sí? Que los cambios en la organización del trabajo, esto que vemos acá abajo, ¿sí? Han buscado siempre asegurar y perfeccionar el control del capital sobre el proceso de producción, ¿sí? Entonces, esta historia del proceso de industrialización ha sido fundamentalmente una historia de perfeccionamiento, ¿sí? De esas formas de disciplinar el capital respecto al trabajo, es decir, de regular una relación básica del capitalismo, que es la relación entre capital y trabajo. Bien. Ahora, habiendo hecho este raconto, digamos, de la historia del capitalismo y las fases del proceso de industrialización, uno podría decir, bueno,
Argentina, por ejemplo, es un país semi-industrializado. Sería más o menos eso lo correcto decir. Y si yo les preguntara y ustedes pudiesen responderme ahora qué países industrializados conocen, probablemente me dirían: Estados Unidos es un país industrializado, Alemania es un país industrializado, Francia es un país industrializado, China es un país industrializado. ¿Cómo medimos o cómo definimos esa impresión, que seguramente sea correcta, respecto a qué es y qué no es un país industrializado? Bueno, justamente acá aparecen diferentes alternativas para medir el nivel de industrialización de un país, ¿sí? Y yo voy a mencionar simplemente 3 medidas que son las que usualmente se utilizan. Por un lado, el peso o la participación que tiene la actividad secundaria o la industria manufacturera. Una cosa es sinónimo de otra, digamos. Nosotros generalmente decimos, bueno, hay 3 tipos de actividades: actividades primarias, ¿sí?, que son las actividades basadas en extractivas de recursos naturales, agroganadería, minería, ¿sí?, extracción de petróleo y gases, son actividades primarias. Las actividades secundarias son justamente las actividades de lo que llamamos la industria manufacturera, es decir, aquellas transformaciones de esas materias primas en otros productos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la industria alimenticia, de la industria química, de la industria del plástico, de la industria del juguete, de la industria petroquímica, ¿sí?, de la industria metalmecánica. Y un tercer grupo que son las actividades terciarias, que son las actividades de servicio. ¿Sí? Esa es como la distinción que generalmente hacemos: primarias, secundarias y terciarias. La industria manufacturera entonces es la actividad secundaria, y una forma de medir el nivel de industrialización de un país, una forma muy habitual, es ver qué peso tiene en el Producto Interno Bruto, es decir, en el total producido, ¿sí?, por el país. Eso es el PBI, o ahora usamos más decirle PIB en lugar de PBI, es el Producto Interno Bruto, ¿sí? La segunda forma de medirlo es a partir del peso de las exportaciones industriales en el total exportado, ¿sí? ¿Cuánto de todo lo que exportamos es una exportación industrial? Esto está muy atado a que, como vamos a ver, ha ido cambiando un poco, digamos, para qué, digamos, las maneras en las que los países hacen productos industriales y las estrategias de los procesos de industrialización. Por eso aparece esta segunda medida: si de todo lo que exportamos, ¿cuánto es un producto industrial? Y finalmente, una que es bastante relevante, sobre todo cuando en la comparación incluimos a países tan populosos como China, por ejemplo, que es medir la producción industrial per cápita, es decir, por persona, por habitante, ¿sí? Porque eso obviamente, digamos, poco cambia, modifica los indicadores con países como, por ejemplo, China, ¿sí? Esto es simplemente para que se den una idea, pero, por ejemplo, tomando un indicador que es cuánto, el valor agregado, digamos, cuánto es el total de valor agregado industrial de los diferentes países del mundo en los que vemos. Cuanto más oscuro es, porque mayor es ese valor agregado industrial, pero vemos que se resaltan ahí Estados Unidos, ¿sí?, y China, en menor medida Alemania, que está por acá, y la India. Después aparece Europa, Brasil, un poco más intenso que nosotros, que estamos aquí, Argentina, ¿sí? Y como verán, países con muy baja industrialización, fundamentalmente en África. Y este segundo gráfico es el crecimiento de la producción manufacturera entre el 2015 y el 2018 en el mundo, es decir, cuánto creció la industria. Y acá simplemente lo que me parece interesante mostrarles es que cuando vemos dónde esa tasa fue más alta, si estos países que están por aquí, esos países donde fue más alta fueron justamente los países del este europeo y los países asiáticos, ¿sí? Bueno, justamente, bueno, y también están los países nórdicos, pero justamente la industria ha ido moviéndose hacia lo que llamamos, digamos, a lo que antes eran ciertas periferias, ¿sí?, como el este europeo y países asiáticos. Sobre esto, vamos a volver luego en la unidad 4, cuando veamos como todos los cambios que operaron a partir de la década del 70, ¿sí? Ahora bien, esto es una cuestión que es central para nosotros, que es qué caminos han transitado los países justamente de esta periferia industrial para ser
para ser países industrializados. Es decir, quitando aquellos países que se industrializaron durante la primera revolución industrial, fundamentalmente Inglaterra, como Estados Unidos, otros países europeos, de entre la primera y la segunda revolución industrial, ¿qué caminos transitaron aquellos que nos habíamos quedado fuera de ese proceso? ¿Sí? Fundamentalmente los países latinoamericanos y los países asiáticos. Bueno, Vidal-Vici y Martínez Peinado distinguen tres tipos de estrategias, ¿sí? Lo que llaman la industrialización integral, que justamente que es el camino que siguieron quienes fueron los primeros en industrializarse, ¿sí? Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. Que justamente ese proceso de industrialización fue un proceso que fue compensando entre distintos sectores, ¿sí? Empezó por la industria textil, por ejemplo, pero rápidamente eso generó un proceso de industrialización asociado a las maquinarias para esa industria textil. Entonces fue un proceso de industrialización que se fue desarrollando, fue desarrollando diferentes sectores industriales al mismo tiempo, ¿sí? Ahora bien, no es que esos países transitaron su proceso de industrialización, que llegamos más tarde al proceso de industrialización, no seguimos en general la misma estrategia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queríamos empezar a desarrollar la industria textil, y para eso hacían falta maquinarias, no se desarrolló al lado un sector productor de maquinarias de industria textil. Lo que se hacía era importar esas maquinarias que ya estaban desarrolladas a un costo mucho más bajo en esos países ya industrializados, ¿sí? Entonces aparecen otras dos estrategias. Lo que llamamos la industrialización por sustitución de importaciones, que les debería sonar bastante conocido porque deberían haber visto bastante de esto en PCA, justamente porque esta es la estrategia que se siguió en los países latinoamericanos a mediados del siglo XX, ¿sí? Lo que llamamos la ICI, nos va a llevar un buen tiempo en la unidad 2, este proceso, que justamente tiene que ver con industrializarse. ¿De qué manera? Bueno, tratando de empezar a sustituir aquellos productos industriales que se importan por producción local, ¿sí? Y la tercera estrategia tiene que ver con la industrialización por sustitución de exportaciones. Es decir, tratar de empezar a cambiar la canasta exportadora de un país, ¿sí? Lo que es relevante marcar, esta es ha sido la estrategia asiática, y lo que es relevante marcar es que estas dos estrategias tienen distintos requerimientos en términos de mercado interno, ¿sí? Un país que se propone hacer una industrialización por sustitución de importaciones, lo que tiene que tener es un mercado interno desarrollado, es decir, muchos consumidores que quieran comprar, que busquen comprar esos productos. Lo que importa fundamentalmente es la demanda interna. Eso es lo que genera demanda para el empresario industrial que decide producir una licuadora en Argentina, ¿sí? Asegurarse que haya demanda para esa licuadora. Mientras que en una estrategia de sustitución de exportaciones, lo que importa en realidad no es tanto que los consumidores internamente puedan comprar, porque no es a ellos a quienes está buscando venderla, sino fundamentalmente que otros países quieran comprar, ¿sí? Entonces requiere mercados internos bastante distintos, y por eso, después un poco vamos a ver, tiene implicancias distributivas bastante diferentes una estrategia y otra, ¿sí? Adelanto simplemente para aclarar, en la industrialización por sustitución de importaciones es clave que la población tenga un buen poder adquisitivo, ¿sí? Que haya una proporción de la población cada vez más grande incorporada al mercado, es decir, que tenga ingresos para poder comprar esos bienes, algo que no es tan relevante en la segunda, en la industrialización por sustitución de exportaciones, ¿sí? Disculpen, todavía les señalo cosas como si lo estuviese acá. Bien, entonces acá hay países, digamos, que como los latinoamericanos, que intentaron la industrialización por sustitución de importaciones, y ahí se estancaron, ahí nos estancamos. Países que lograron empezar por una ICI y luego ir hacia una ICE, una industrialización por sustitución de exportaciones, y países como varios de los países asiáticos que empezaron directamente con una estrategia de industrialización por sustitución de exportaciones. Bien, la pregunta que surge y que cada vez se hace más urgente, digamos, en estos nuevos tiempos,
se alcanza con un alto porcentaje de producción industrial sobre el producto, sobre las exportaciones, para hablar realmente de un país industrializado. Y esta es una discusión que se vuelve particularmente relevante con, con el crecimiento industrial de algunos países asiáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos países, no es el caso de China, pero sí la periferia china, o sea, los países que están alrededor de China, que han aumentado mucho la producción industrial sobre el PIB, y sin embargo no son países que uno dijese rápidamente, bueno, son países desarrollados, que mejoraron mucho sus condiciones de vida, ¿sí? Porque no parece haber pasado eso. Y justamente esto nos lleva a que en realidad hoy, para hablar de un proceso de industrialización, tenemos que ampliar un poco la definición y la manera de medirlo, incorporar también cuestiones que tienen que ver con la productividad, con el contenido tecnológico, con los perfiles industriales, ¿sí? ¿Qué tipo de sectores se están desarrollando? ¿Son sectores tradicionales, lo que llamaríamos sectores obsoletos, ¿sí? ¿O sectores dinámicos de la industria? ¿Cuál es el grado de diversificación o especialización que tienen? ¿Y cuál es el valor agregado que tiene incorporado esa producción? Por ejemplo, una vacuna, volviendo a lo mismo, digamos, para la industria farmacéutica, digamos, una cosa es producir aspirinas, ¿sí? Y otra cosa es producir una vacuna, ¿sí? Con biotecnología. En términos de la capacidad industrial de un país, no es lo mismo producir una cosa o producir la otra. Justo en eso Argentina le va bastante bien, porque puede producir vacunas también, así como puede producir aspirinas, ¿sí? Pero ese tipo de cosas son las que hoy es preciso, digamos, tener en cuenta, algo que quizás en la década del 50, cuando se discutía la industrialización, no era tan relevante discutir. Justamente esto se hace relevante discutirlo hacia fines del siglo XX, principios del siglo XXI, con esta división internacional del trabajo y con el surgimiento de nuevos países industriales, ¿sí? Porque durante los últimos 25 años del siglo XX, aumentó la participación de la periferia en las exportaciones industriales, y hubo un proceso de relocalización, ¿sí? De mudanza, ¿sí? de empresas industriales desde los países centrales hacia la periferia. Sin embargo, eso genera un proceso de competencia entre estos países por ofrecer mercados laborales y financieros desregulados, ¿sí? Quitarle regulación a los mercados laborales, quitar regulación a los mercados financieros. E incluso ciertos países latinoamericanos, fundamentalmente africanos, han quedado relegados de esta dinámica, ¿sí? Pero esto no parece un esquema muy virtuoso, ¿sí? Fundamentalmente, digo, y tenemos los casos, no sé, la imagen que uno se puede hacer de los talleres textiles en Bangladesh, ¿sí? Con una superexplotación de los trabajadores. Bien, hasta acá lo que quería presentarles el tema. Para avanzar con esto, entonces, lo que les propongo es una actividad en base, voy a dejar esto acá, en base a el capítulo 14 de Vidal-Villa y Martínez Peinado. Yo les indico específicamente sobre qué páginas tienen que trabajar para esto, pero la idea es que puedan leer los dos capítulos, el capítulo 14 y el capítulo 15, que esta clase sirva como apoyo para leerlo y comprenderlo. Pero después de haber leído los dos, vuelvan sobre esto, sobre las páginas 215 y 213, y que caracterizan ¿qué se imaginan? ¿Sí? No es que no les pido que se pongan a buscar información específica sobre cada una, pero sí, por ahí si no la conocen, pueden aprovechar ahora la virtualidad y googlear a ver de qué se trata. Pero que piensen en cada una de estas industrias, cómo entienden, ¿sí? Es simplemente marcar una crucecita que estas industrias son en términos de la relación capital-trabajo, si son industrias lo que llamamos industria pesada o industria liviana. Ahí en esas páginas está la definición de todo esto. Si tienen un proceso de tipo continuo o de tipo de ensamble, si tienen sistemas tecnológicos de punta u obsoletos, si en términos de demanda interindustrial tienen demanda de arrastre o derivada, ¿sí? Los conceptos de vuelta los van a encontrar en el manual, ¿sí? La idea es que simplemente para cada uno elijan cuál es la mejor opción en cada una, ¿sí? De estas dimensiones, ¿sí? Para cada una de estas industrias, que la idea es que lo hagan como en base, pensando cómo son estas industrias en Argentina, y que luego respondan las dos preguntas que están abajo.